Ok, pues el día de hoy vamos a ver arreglos. Para ver arreglos, me gustaría primero que tal vez repasáramos un poquito el concepto de la variable. ¿Sí? Entonces vamos a retomar nuevamente una herramienta más tecnológica, que es el pizarrón. Entonces déjenme dejar de compartirles aquí. Y ahí. Y les voy a Ya, papá. les voy a enseñar ya directamente entonces en pantalla. Ok. Ok. Bueno, entonces déjenme girar la computadora para enseñar mi pizarrón. A ver si me compro una webcam para tener dos cámaras, a ver si se puede. Pero bueno, pues por mientras va a ser solo una. Y con esto. Ok, ahí se ven el pizarrón, chavos. Sí. Sí se ve. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Déjenme nada más admitir. Ok. Bueno, entonces, para poder ver arreglos, vamos a repasar un poquito el concepto de variable, que pues ya lo tienen más que visto, ¿no? Entonces, acuérdense que podemos ver una variable como una pequeña caja. La cual puede almacenar información, ¿no? O puede guardar datos más que información. ¿Qué características tiene una variable? Bueno, primera, tiene una etiqueta, por ejemplo aquí, que es el identificador de la variable, ¿no? Nosotros, para no tener que saber dónde está esta variable en la memoria, ¿sí? Déjenme ver porque no tengo espejo en el video. No me dicen nada, ven todo al revés. No, pero no está al revés. ¿Sí lo ven bien? Sí, sí, se ve bien, profe. Sí, está bien. ¿Seguros? ¿Sí? Según yo aquí Sí. veo MAR en vez de RAM, ¿no? No, sí se ve raro. No, sí se ve bien. ¿Sí se ve RAM? ¿Seguros? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. nosotros sí lo vemos bien. Bueno, perfecto. Entonces, no importa. Ok, entonces creo que yo lo tengo que poner para que yo lo vea. Ahorita lo cambio. Déjame cambiarlo para no hacerme bolas yo también al verlo en pantalla. Denme un segundo. Ok, entonces en la memoria RAM, al fin y al cabo, la variable no es más que un espacio en memoria, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, en realidad X, ¿sí? Que es el identificador, nos sirve para identificar un espacio en memoria. Ujú. Pero en realidad es una dirección de memoria, ¿no? Esta de aquí. Por ejemplo, FF08, 09, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, sería más bien FFA. Bueno, ya, vamos a dejarlo así. Ahí está. Ok. Entonces, al fin y al cabo, cuando decimos una declaración de una variable, lo que pedimos es que nos reserve un espacio en memoria, y lo que es la X es solamente el identificador, más no es la variable. La variable es este espacio que está aquí en memoria, el que nos permite guardar el dato que queramos nosotros, ¿no? Entonces, realmente lo que es la variable, digamos, es este espacio que está aquí en memoria, ¿no?
Ese no se ve en amarillo, déjenme ver otro color. Menos. Tanto tiempo de no vernos. No quieren pintar los plumones. Pues ahí más o menos. ¿Ok? Este espacio realmente es lo que es la memoria, ¿no? ¿Sí? Lo que es la variable. Es donde podemos guardar la información. Lo demás, pues no. El azul. Necesitamos al menos dos colores para hacer distinciones aquí. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, aquí lo que tenemos es realmente, este es el espacio de memoria, que corresponde a una dirección de memoria, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros lo que hacemos en un lenguaje de alto nivel, en vez de conocer la dirección de memoria, lo que conocemos es el identificador de la variable. Y bueno, esto también a su vez, pues sabemos que tiene un cierto tamaño, ¿sí? Que al tener un tamaño también está relacionado con lo que puedo guardar, ¿no? Que es el tipo, ¿sí? El tipo yo les decía, por ejemplo, si es aquí una entrada de círculos, pues solamente puedo meter círculos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? También. Si es de tipo círculos, como en el juego ese de los niños, donde tenían la piececita, pues aquí solamente podría guardar piezas de tipo círculo, ¿no? Solamente una pieza como esta podría caber acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, el tipo de dato pues, me permite saber lo único que puedo guardar dentro de esa caja, que al fin y al cabo es lo que se va a guardar en memoria. Ya hablando de sin analogías, pues si es el tipo entero, quiere decir que solamente puedo guardar o solamente entran números en esta caja, por lo tanto puedo guardar en un espacio en memoria solamente números. ¿Ok? Entonces, hablando de conceptos de estructuras de datos, pues esta es la estructura de datos más básica, ¿sí? Que son los tipos de datos primarios, los básicos, ¿no? El entero, el decimal, el flotante, etcétera. Pues son, digamos que son como que cajas individuales que me permiten guardar datos en memoria. ¿Ok? ¿Dudas de esos, chavos? ¿De cómo se guarda la información en memoria? ¿Cómo declaramos una variable? Pues ya sabemos que declaramos con tipo de dato, por ejemplo, int x, punto y coma, con eso asignamos, con eso estamos, perdón, con eso declaramos, con eso estamos solicitando el espacio en memoria y después podemos asignarle un valor con el operador de asignación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Diciéndole que quiero asignarle el valor de 9 a x. Eso en pocas palabras lo que me dice es que quite lo que hay dentro de este lugar de memoria, que es a donde está apuntando x, y ponga el valor de 9, ¿no? Y, ¿ok? Y así de sencillo, ¿no? Entonces, con eso ya a un lenguaje de alto nivel es lo que estoy diciendo. ¿Sabes que necesito un espacio de memoria donde solamente voy a guardar números enteros y le puedo asignar un valor, obviamente de tipo entero, para que se guarde realmente en memoria, ¿no? Entonces quedamos que X es solamente el identificador. ¿Dudas de ese concepto, chavos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces es lo Todo básico bien. que debemos de saber, ¿no? Sí. Entonces, para que ahorita que regresemos a ver cómo se comporta esto en memoria para los arreglos, veamos la diferencia que hay. Entonces, vámonos entonces de nuevamente a la presentación para empezar a ver ya el concepto de arreglos.
Bueno, entonces, como les comentaba, los tipos de datos básicos, primarios, digamos así, son los que conocemos como los enteros, bueno, de tipo numérico, de tipo alfanumérico. Dentro de los numéricos, pues tenemos el entero, el flotante, etcétera, ¿no? Dentro de los alfanuméricos, que son básicos, tenemos el char, por ejemplo. O de otro tipo tenemos los booleanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces son como que estructuras de datos básicas, ¿no? Donde yo guardo un dato en una caja nada más. Sin embargo, hay estructuras, formas de guardar la información adicionales a estos tipos de datos. Estos se les conocen como arreglos, ¿ok? O array, ¿ok? ¿Qué es un arreglo? Es una secuencia de posiciones de la memoria. Hablábamos de la memoria que les pinté acá, en la memoria central, las que se puede acceder directamente, ¿ok? Pero es una secuencia, no es solo una. Ya estamos hablando de varios espacios en memoria a los cuales yo puedo acceder a través de este concepto de arreglo, ¿ok? ¿Cuál es el defecto? Que contiene datos del mismo tipo nada más. Es decir, que todas las cajas que hay ahí son iguales. Y si nada más puedo guardar circulito, pues solamente guardo circulito, pero en todas las cajas. ¿Ok? Y puedo hacer referencia a una caja por cada una de ellas. ¿Sí? Caja por caja. Como pueden ver de este lado, pues aquí está, ¿no? Tengo mis direcciones de memoria, por ejemplo, y a través de un arreglo que se llama X, yo puedo acceder a cada espacio en memoria. Pero como ven, es una secuencia de posiciones. Es decir, están seguiditos. Cuando yo declaro un arreglo, por ejemplo, este arreglo que es de 5 posiciones, las 5 cajas enteras están en secuencia en la memoria, digamos consecutivas. ¿Ok? Otra definición de qué es un arreglo, ¿ok? O matriz, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre matriz o vector. Es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. ¿A qué se refiere con que es finito? ¿Alguien sabe por qué son finitos? Porque al Que final va a nosotros llegar a un definimos. fin. Porque al final va a llegar, ¿qué, perdón? A un Fin- fin. Es decir, que no puedo, no son estructuras de datos dinámicas donde yo puedo ir agregando más cajas. Si yo desde un inicio digo que tiene 6 cajas, es finito, ¿no? Tiene un fin que son 6 cajas nada más. ¿Ok? Sí, profe. Ordenado. ¿Por qué es ordenado? Porque cada cajita tiene un lugar. Sí, tiene un indicador como del lugar, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y homogéneo, Que todos tienen que ser iguales. del mismo tipo. ¿Ok? Entonces aquí como pueden ver el diagrama, bueno, digamos que son cajas del mismo tipo, que están ordenadas. Casi siempre empezamos a numerarlas desde el 0 hasta n-1 según el tamaño del vector. Si el vector es de 5, va a llegar hasta n-1, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, es ya una estructura de datos más avanzada. Esto es gráficamente, la imagen que ven aquí abajo es como lo veríamos nosotros, si nos lo podemos imaginar en una estructura, ¿ok? Como un edificio. Pero en memoria, en realidad, ¿qué pasa? Pues que cada localidad se va guardando en un espacio en memoria, pero lo más importante es que se guarda de manera consecutiva, ¿ok? En memoria. Ok, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Un array son homogéneos porque son del mismo tipo. Si ustedes necesitan guardar otro tipo de datos, pues ¿qué tienen que hacer? Pues declarar otro arreglo, ¿no? Los arreglos solamente pueden ser del mismo tipo, ¿ok? Los arreglos también se conocen como matrices,
Pero regularmente cuando ya hablamos de una matriz es cuando hablamos de renglón-columna, ¿no? ¿Mm? Cuando el arreglo es de una sola dimensión, también se le conoce como vector. ¿Ok? Digo, también puedes decir matriz de una dimensión, pero como que no suena tanto, ¿no? Regularmente ya cuando hablamos de matriz es porque hablamos de renglón-columna, y cuando hablamos de un arreglo de una sola dimensión, se le puede decir también como vector. ¿Ok? Entonces, acuérdense que también dijimos que era ordenado porque regularmente está indexado, es decir, que puedo acceder a él a través de un índice, que es la posición. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el esquema que está acá, aquí abajito, se dice, ¿no? Finito porque contiene nada más n elementos. ¿Sí? Desde un inicio tengo que determinar el valor de esa n, de cuántos elementos va a tener. Perdón. Homogéneo porque pues, todos son del mismo tipo. Ordenados porque pues, todos tienen una posición dentro del arreglo, y además en memoria pues, son secuenciales, ¿no? Y referenciado es porque puedo hacer referencia a cada espacio o a cada elemento de ese arreglo a través de un índice. Por ejemplo, aquí el índice 0, el 1, el 2, hasta el índice n-1. ¿Ok? Lo que les comentaba, entonces, los arreglos, cuando ustedes lo declaran o cuando solicitan declarar un arreglo, estos se van guardando en una dirección de memoria, pero luego se van guardando de manera consecutiva. Entonces, si yo declaro un arreglo de 50 posiciones, empieza la dirección X y acaba la dirección X más 49. ¿Ok? Eso es lo que pasa en memoria. Aquí se ve un poquito más claro lo que pasaría. ¿Ok? ¿Qué es esta parte de MyList? Podríamos decir que es el nombre del arreglo. Pero en realidad, y aquí ya empezamos con temas más avanzados, MyList es lo que se conoce como una referencia. ¿Ok? Entonces, a través de la referencia MyList, que es lo que conocen como nombre del arreglo, yo puedo acceder a cada espacio de memoria del arreglo. Usando la referencia que es MyList y poniendo entre corchetes la posición o el índice al cual quiero acceder del arreglo, ¿sí? Yo ya puedo ya sea modificar o consultar el valor que está dentro de este espacio en memoria. ¿Ok? Y obviamente pues, lo que está dentro pues, es el valor. ¿Sí? El número 5 es lo que se conoce como el índice o index, ¿no? Aquí dice array element at index 5, ¿ok? Elemento del arreglo en el índice 5. Entonces, estos números que están aquí son lo que se conoce como el index del arreglo. Me permite acceder a cada uno de los espacios del arreglo. Y como pueden ver, si esto fuera memoria, estamos haciendo que sea de manera consecutiva. Hablando ya de Java, pues un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. Bueno, que no hay mucha diferencia. Importante, en Java tienes que declarar primero el tamaño del arreglo y ya no puedes cambiarlo después. Digamos que es una estructura no dinámica, los arreglos. ¿Ok? Hay otros lenguajes que sí te permiten eso, sí te permiten cambiar el tamaño del arreglo, pero hablando de Java en particular, una vez que tú declaras el tamaño, ya no puedes cambiar ese tamaño. ¿Cuál es la forma genérica de declarar un arreglo? Tipo de dato. Abro y cierro corchetes para indicar que es un arreglo. El nombre del arreglo o el identificador del arreglo o la referencia. ¿Ya vieron todo lo que puedo decir que es esto? El nombre del arreglo, el identificador del arreglo o en realidad las referencias al arreglo. ¿Ok? Y puedo de una vez aquí, como ven, asignar con la palabra new
crear el arreglo. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que pasa acá abajo. Dice, también puedes usar esta forma para crear un arreglo. Tipo de variable, o sea, el tipo del arreglo, corchetes y el nombre del arreglo y ahí me quedo. ¿Qué estoy haciendo hasta esta primera instrucción? Donde no estoy usando la palabra new. ¿Qué es lo único que hice? Nada más la declaro, pero no la creo. ¿Pero qué cree? ¿Qué fue lo que cree? ¿Cómo dije que se podía llamar este? Ah, referencia. La referencia. Entonces, lo único que estamos haciendo es crear la referencia. Es decir, es que a través de un identificador yo podría apuntar a un arreglo de un cierto tipo. ¿Ok? Pero todavía ese arreglo no existe. La estructura, o es decir, en memoria todavía no están reservados los espacios porque ni siquiera he dicho de qué tamaño ni nada. Entonces el arreglo ahí está. Ujú. El arreglo, perdón, el arreglo todavía no está. Lo que está es una referencia que puede apuntar a un arreglo. Ya que hago en la instrucción de abajo, con la palabra new, creo una estructura de datos. Creo una estructura de datos que ya es un arreglo, diciendo new, el tipo de dato y el tamaño. En ese momento es que se crea el arreglo. Antes no. Y en el momento que se crea el arreglo, que está del lado derecho, hago la asignación a la referencia. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en realidad en la segunda instrucción? ¿Cómo lo podría leer en la segunda instrucción completa? ¿Quién la lee? A ver, si le atina. ¿Qué le quieren decir al compilador ahí? O a la computadora. Que cree un arreglo que apunte a la referencia que está con el nombre del arreglo. Ok, casi te faltó una cosa porque hay una palabra más por ahí. Un tamaño Bueno, el grande. tamaño, sí, cierto. Exacto, del tamaño, de la dimensión que te estoy indicando, ¿no? Crea un arreglo del tipo de variable, del tamaño dimensión, y ya que lo creas, quiero que la referencia nombre del array apunte hacia él. ¿Ok? Los valores por defecto, si yo no le doy un valor al arreglo, a las cajas del arreglo, pues son los siguientes. Para los números es 0, para las cadenas y letras es un carácter vacío o cadena vacía, y para los booleanos, por default, es falso. ¿Ok? Es bueno saber que si yo no inicializo las variables, ¿qué es lo que queda? Vamos a ver este mismo concepto, entonces ahora sí, en el pizarrón. ¿Ok? Entonces déjenme dejar de compartir aquí. Y nos regresamos a la tecnología del pizarrón. Ok, entonces nos quedamos con que una sola caja permite solicitar a la memoria que me reserve un espacio nada más, ¿no? Con esta declaración. Ok, entonces vamos a modificar este mismo dibujo, ¿no? Si yo lo que quiero es pedir primero nada más la referencia, hago esto, ¿no? Ah, no, perdón. Int x punto y coma, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Declarar solamente una referencia que se llama x, que puede apuntar a arreglos de tipo entero. Pero no estoy diciendo ni de qué tamaño ni nada, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significa esto en dibujo? Bueno, voy a quitar esto de acá ya. Quitamos esto, quitamos esto. Pues significa que aquí está x y está apuntando a nada.
¿Sí? Todavía no tiene ni siquiera reservado un espacio en memoria, en realidad, digámoslo de esta forma. ¿Ok? Cuando yo digo X, asígnale un nuevo arreglo entero, y le doy aquí, por ejemplo, 4, ¿sí ven? ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Primero hago lo de la parte derecha, ¿no? Vamos a hacer esto de la parte derecha. ¿Qué es lo que me dice lo de la parte derecha? ¿Cómo lo leemos eso, chavos? Crear un arreglo de 4 localidades. Crea un arreglo de 4 localidades, ¿ok? Entonces, creo el arreglo de 4 localidades. Es decir, reserva también en memoria 4 localidades. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y como dijimos, empiezan a enumerar desde 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Que es el índice o el index, ¿no? Esto que estoy poniendo del lado izquierdo del arreglo. ¿Ok? Entonces estoy diciendo, créame un arreglo, pero un arreglo del tipo entero. Entonces, estas son cajas. Como la que vimos de la variable, donde vimos una variable nada más salió una caja, ¿no? Cuando le declaramos x así solito entero, era una caja nada más, y era x. ¿Ok? Pero aquí como x ya es un arreglo, ¿ok? Son varias cajas. ¿Cuántas cajas? Ah, pues son 4. ¿Ok? Estoy declarando, crea un nuevo arreglo entero de 4 posiciones. Ahí está, un arreglo de 4 posiciones. Pero todavía no lo he relacionado con x. ¿En qué momento lo relaciono con x? Cuando hago la asignación. Entonces, aquí ya el igual significa otra cosa. ¿Se acuerdan que cuando yo digo, por ejemplo, y igual a 8, estoy diciendo asigna a la variable y el valor de 8. Y ya, ¿no? Se guarda el 8 en la variable. Pero, por ejemplo, aquí que estoy hablando ya de un arreglo, ¿qué significa el símbolo de asignación? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Haz referencia? Haz referencia o apunta a, ¿no? Exactamente. Entonces, X que ya no estaba apuntando a nada, quiero que apuntes al nuevo arreglo. X apunta a, ¿sí? O haz referencia ¿a qué? Al nuevo arreglo que acabo de crear. ¿Qué arreglo? A un arreglo de tipo entero de 4 localidades. ¿Ok? Entonces, aquí está el arreglo. En memoria, puedo hacer referencia a través de X. Y si yo quiero, por ejemplo, acceder a la localidad, a la primera localidad de X, ¿qué debo de hacer? Poner el nombre de la referencia, que es X, y luego entre corchetes, el index o la posición. Por ejemplo, 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Me voy a donde está X. Aquí está X. O sea, como que al inicio, ¿ok? Y aquí está los índices 0, 1, 2 y 3 en memoria. Aquí que estoy diciendo, vea dónde está haciendo referencia a X, que es este arreglo de aquí, o este en memoria, y vea la posición número 1, que es esta de aquí, o es esta en memoria. Y aquí sí ya le puedo asignar un número, ¿no? Un valor a una de las cajas. 7, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En la posición 1 le puedo poner ya el 7 aquí, es decir, en memoria le puedo poner el 7 ya aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué tuve que usar la palabra new? Es la palabra, ¿cómo se dice? Reservada para crear cosas nuevas, objetos. ¿Para crear qué, perdón? Objetos. Objetos, exactamente. Entonces, la respuesta ya completa sería, ¿por qué tengo que usar new? Porque los arreglos son objetos. ¿Ok?
ya es un tipo de estructura de datos distinta a la que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Que son los tipos de datos primarios. Los avanzados, como es el arreglo, ya son objetos. Y por eso cada vez que quiero una estructura de datos avanzada, debo de usar la palabra new para crearla. Es decir, para crear un objeto de esa estructura. Entonces ahí estamos creando un objeto de tipo arreglo. Y por eso necesito la palabra new. Y cada vez que yo uso, cuando ya estoy hablando de objetos, el símbolo igual o la expresión igual ya no significa asignación, sino apunta a. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, sin dudas. ¿No? No, No, profe. profe. Sé que es bastante importante todo esto, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a la presentación. Ok, dice, cuando creamos un arreglo de nombre A, que ya vimos que en realidad A es la referencia, y de dimensión n, es decir, de tamaño n, estamos creando n variables, o sea, n espacios o n cajas. Que podemos acceder a ellas a través de la referencia, que es la A, o el nombre del arreglo, y su índice, 0, 1, 2, etc. ¿Por qué dice hasta n-1? Tomando en cuenta que n es el tamaño. Si yo digo que el tamaño es 5, ¿hasta qué índice va a llegar? Hasta el 4, ¿no? Hasta n-1, porque empiezo a contar desde la posición 0. ¿Ok? Entonces ahí lo aclara en el siguiente enunciado. Los arreglos se enumeran desde el elemento 0, que sería el primer elemento. Así hasta n-1, hasta el tamaño menos 1. ¿Ok? Entonces ahí lo está diciendo, ¿no? Si son 5 elementos, en realidad yo voy a llegar hasta el índice 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. Entonces, vamos a ver en Java qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo hago la declaración en Java? Aquí está un ejemplo, ¿no? Tipo de dato, por ejemplo, entero. Abro corchetes. El nombre del vector o el nombre del arreglo. Aquí le pone mi arreglo. Luego el símbolo de asignación igual. La palabra reservada new. El tipo de dato, que en este caso es entero. Y el tamaño, que en este caso es 6. Vamos a ver qué significa cada cosa. ¿Ok? Empezamos de izquierda a derecha. Pues el int, ¿qué es, no? Pues es el tipo de dato. Todos los elementos del vector, todos los elementos del arreglo van a ser de el mismo tipo. Solamente puedo, en este caso, almacenar valores enteros en cada una de las cajas. ¿Ok? Después de ahí sigue el corchete. Eso le indica al compilador que estoy declarando no una variable, sino estoy declarando un arreglo de una dimensión o un vector en este caso. Siguiente palabra que viene aquí dice mi arreglo. ¿Qué es mi arreglo? Es el nombre del vector o ya vimos también conocido como referencia. Es quien nos puede ayudar a hacer referencia a ese espacio en memoria donde está el resto de los espacios, ¿no? Entonces, de hecho, aquí lo que sigue es el igual y lo dice el operador igual le dice al compilador que debe aperturar a una zona de memoria que se va a reservar para el arreglo. Bueno, ahí lo dice medio choro, pero para mí es más fácil decir apunta a, ¿no? Mi arreglo, que es de tipo entero, mi referencia arreglo, que puedes apuntar a arreglos enteros, quiero que apunta a un nuevo arreglo entero de 6 posiciones. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? La palabra reservada new crea un espacio en memoria para el vector y la palabra int le dice que sea de tipo entero. O sea, creamos la estructura, ¿no? Cuando decimos new, en ese momento aparece el arreglo ya en memoria.
¿Ok? Los corchetes y el 6 en medio indica el tamaño del arreglo, que en este caso será de 6 posiciones, es decir, va a llegar a el índice 5. Y bueno, lo que ya les había comentado, no pueden ya cambiar ese tamaño. Entonces, mi arreglo, ¿sí? El que dice mi arreglo va a estar apuntando un arreglo de 6 posiciones por siempre, ya no puedo cambiar el tamaño. ¿Ok? Si quiero guardar información dentro de una cierta posición del arreglo, ¿cuál es la sintaxis? El nombre del vector o el nombre del arreglo o la referencia, entre corchetes la posición o el índice, como lo quieran decir, y luego el símbolo de asignación, y ahí sí le asignan un valor. Entonces ahí el igual vuelve a retomar como si fuera una caja normal. Es una simple asignación de valor. ¿Ok? ¿Y cómo consultar un elemento dentro del vector? Pues simplemente pones el nombre del vector o la referencia, le dices la posición y ya con eso puedes acceder a ese valor para, por ejemplo, aquí asignarlo a otra variable o hacer alguna operación con ese valor, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas de los arreglos de una sola dimensión, chavos? Los vectores también conocidos. No, profe. ¿No? Bueno, No. entonces, los arreglos de más de una dimensión, que normalmente pues, vamos a usar de 2 dimensiones, o arreglos multidimensionales, aunque en realidad vamos a usar de 2 dimensiones, se les conoce también como matrices. Funcionan igual o muy parecido que los vectores, a diferencia que aquí tenemos índices tanto para las filas como para las columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que ya no nada más tenemos un dato para decir la posición, sino también tenemos que decir en qué fila y en qué columna. 2 datos para acceder, ya sea para acceder o asignarle un valor a ese arreglo, que ya es de 2 dimensiones. Si nos vamos a Java, entonces, ¿cómo se declara? Bueno, ese tipo de dato igual, el nombre o la referencia hacia la matriz, luego 2 pares de corchetes que le indica al compilador que es un arreglo de 2 dimensiones. La palabra new, que ya vimos que le está pidiendo que reserve un espacio en memoria, del tipo de dato que estamos indicando ahí, y del tamaño de número de filas y columnas que se está indicando con dimensión filas, dimensión columnas. ¿Ok? Por ejemplo, ahí en lo de abajo, ¿qué estamos haciendo? Decir, int, que va a ser entero. Mi matriz es el nombre o referencia hacia la matriz. 2 apertura y cierre de corchetes, lo que quiere decir es que es un arreglo de 2 dimensiones. Y ya lo que le estamos diciendo es que mi matriz puede apuntar a un arreglo entero de 2 dimensiones, pero todavía no está apuntando a nada. ¿Hasta qué momento apunta? Cuando le digo, crea un nuevo new arreglo entero con int de 2 dimensiones, por eso tiene 2 corchetes, dos corchetes que abren y que cierran, y el tamaño de esa matriz. ¿Ok? El número de filas y el número de columnas. Si yo quiero asignarle un valor a una caja dentro de la matriz, lo que tengo que hacer es usar el nombre de la matriz y luego decir la fila y la columna. Y luego nuevamente con el igual que vuelve a ser solamente de asignación, ya dale el valor. ¿Ok? Vamos a ver entonces eso del pizarrón. Entonces, ahora la diferencia es que vamos a crear un arreglo de 2 dimensiones. Entonces, voy a borrar esto. Y si lo hacemos solamente en una línea, debemos de poner tipo de dato, abro y cierro corchetes,
el identificador de la matriz. Por ejemplo, mi matriz igual a palabra reservada new. Ponerlo bien, para que se vea bien. Palabra reservada new. ¿Ok? Sería doble corchete, ¿no, profe? Ah, sí, Bueno, perdón. Se me faltó uno aquí. Ahí nada, es un vector, ¿verdad? Ok, entonces ahí sí es doble corchete. Int. Y luego abrimos, cerramos corchete, abrimos, cerramos corchete. Y aquí ponemos el número de filas. Por ejemplo, 4 filas por 3 columnas. ¿Ok? Entonces, si lo leemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero dice, crea un nuevo, de derecha a izquierda, crea un nuevo arreglo de tipo entero de 4 filas por 3 renglones. Digo, 4 filas por 3 columnas. Entonces, hago mi cuadradito aquí. ¿Cuántas filas dice que va a tener? Va a tener 4, ¿ah? 4 filas por 3 columnas. Y cada una de estas cajas es de tipo entera. Y se empieza a contar igual desde 0. ¿Ok? Que digamos ya son como coordenadas. Si yo quiero asignarle un valor a una caja de aquí, tengo que poner la referencia, el nombre de la referencia, que es mi mat. Abro un corchete, le digo la fila, por ejemplo, la fila 2. Y la columna, por ejemplo, columna 1. Y igual a 8. Entonces, a través de la referencia de mi mat, ¿dónde está esa referencia? Ah, pues aquí nos faltó todavía hacer la asignación, ¿no? Mi mat está apuntando a esta estructura de datos. Entonces le voy aquí. Mi mat. Mi. Ahí está, ¿no? Mi mat está apuntando a esta estructura de datos, que es una matriz. Y luego a través de esa referencia le digo renglón 2, 0, 1, 2, columna 1. Entonces me estoy refiriendo a este de aquí. ¿Ok? ¿Dudas, chavos? Ninguna. Ninguna, ¿no? Sencillo. Entonces, esas son las estructuras de datos que podemos ver ahora, que son más avanzadas, que son los arreglos. Y vamos a ver entonces rápido, entonces en el compilador, un ejemplo. Dejen que abra.